Si vos pensás que hay, aunque sea una sola cosa que está atravesando Europa, que sea producto de la casualidad, los astros, o inclusive producto de políticos torpes, inclusive corruptos, bueno, te cuento que no hay nada que sea aleatorio, no hay nada que sea casual y te lo voy a demostrar, porque lo que hoy ustedes están viviendo es algo que ya se probó en otros países. Y la frutilla de la torta, donde se cierra el moño, es el mal llamado euro digital. Acá no se trata de dinero digital como el que ya se utiliza hace tiempo, sino de la tokenización del dinero. Te voy a explicar qué es un token y cómo funciona, qué características tiene, por las cuales no solo tus ahorros, tus inversiones, te voy a contar las características de este dinero tokenizado y el peligro que para vos representa, no solo por el control absoluto que se va a poder ejercer, sino que es un dinero programable. O sea que cuando al gobernante de turno necesite dinero, te van a poder directamente secuestrar o quemar ese dinero que vos tenés en una wallet. Bueno, quédate porque lo que se viene creo que es muy importante para tu futura economía. Yo te voy a enumerar un par de características políticas que se implementaron en mi país y vos déjame en los comentarios a ver si algo de esto se está implementando en Europa. Primero, la búsqueda constante y la creación permanente de enemigos. Cuando el enemigo es externo, mucho mejor. Encuentran el chivo expiatorio perfecto. Cuando los enemigos externos no están, el enemigo lo buscan internamente. En el caso de Europa, bueno, ya sabemos quién es el malo de la película, eh, quién justifica que ahora ustedes vayan a tener que pagar sumas extraordinarias para la defensa, porque hay alguien muy malo que los quiere invadir. Y casualmente ese malo pertenece a un país cuya extensión de territorio no necesita invadir ningún país. Es alguien que lo único que le interesa es, como siempre, comerciar, vender gas, petróleo, pero que les aclaró y que viene aclarando desde hace mucho. Por favor, por una cuestión de política nacional y de seguridad nacional, no llenen mis fronteras ni de tropas de la OTAN ni de armamento que pueda ser utilizado en mi contra. Lo viene desde hace años, si no décadas, advirtiendo. Bueno, acá las consecuencias. Cuando ustedes ya tienen el enemigo perfecto, el enemigo externo. Cuando no hay enemigo externo, como en mi país, está el enemigo interno. ¿Te suena que el enemigo interno son los inescrupulosos empresarios? Casualmente que son los empresarios los que generan trabajo. Cuando una persona tiene trabajo no va a necesitar ningún subsidio del Estado. Cuando ese trabajo es de calidad, no necesita que venga el salvador político corrupto a salvarme, a tirarme un salvavidas, aunque sea 1.000 euros, para que yo subsista, porque hay trabajo. O el enemigo es el campo. El campo que eleva los precios, que lo único que le interesa son sus intereses. Bueno, casualmente ese enemigo es el que garantiza que en tu país haya soberanía alimentaria. Si un país no tiene los elementos básicos para la nutrición, para alimentarse, puedes convertirse rápidamente en un esclavo de poderes extranjeros. ¿Te suena cuando vos decís se realizan elecciones en tu país y te das cuenta que se trata de una farsa? Hay muchos en el kirchnerismo, que es una rama del peronismo, piensan que Perón, el fundador, era una persona de izquierda. Entonces, hoy el kirchnerismo es agenda woke, agenda verde, obviamente, fundamentalista de agenda verde, y la unión de todos los partidos comunistas ahí adentro. A quienes se apoyan mutuamente, inclusive en la Cámara de Diputados y en la Cámara Alta, izquierda extrema,
hasta el trotskismo apoya el kirchnerismo y el kirchnerismo apoya el trotskismo, te das cuenta que se generan alianzas entre agua y aceite, nada más que para llegar a la cantidad de votos necesarias para ganar una elección. Cuando eso no pasa directamente, como ha pasado en Brasil, o directamente como ha pasado sobre todo en la provincia de Formosa, en la provincia de Buenos Aires, de Argentina, se recurre lisa y llanamente al fraude. Suben gente por migajas, suben gente a camiones, les retienen el documento y se lo dan únicamente cuando van a votar. Esas personas se bajan, van al colegio y les advierten: si en esta mesa, si en este colegio donde se realiza la votación no gana el candidato que nosotros necesitamos, por el cual ustedes tienen que votar, ustedes no reciben más ningún subsidio. Esa es la amenaza y es el modus operandi. O sea que te das cuenta, como ha pasado, ni siquiera ya las grandes mayorías son suficientes para dar vuelta un status quo, una situación. Ejemplo, Rumania. Ya ni siquiera la mayoría vota a un candidato y dice: no, estas elecciones son viciadas. O sea, cuando no gana quienes ellos quieren que ganen, o recurren a la trampa o directamente, como en Rumania, te impugnan las elecciones. Es por eso que ya ni siquiera para Europa, a diferencia sí todavía aún de Latinoamérica, de los países, ni siquiera es suficiente una masa crítica de personas que genere el cambio. Ya las mayorías no son suficientes. Y mucho peor están los países, ejemplo España, donde la mayoría todavía está absolutamente dormida, absolutamente aborregada. Estuve viendo una encuesta del año 2023, no tan vieja, del Centro de Investigaciones Sociales, donde el 70% de los españoles dicen que la presencia del Estado y su intervención en la economía es fundamental. Claramente, lo que yo veo de afuera, el español está sufriendo lo que se llama síndrome de Estocolmo. Hay alguien que lo secuestró, pero se enamoran del secuestrador. Parece la pareja de la mujer golpeada. Bueno, la golpea todos los días, pero dice, o por lo menos le dice a las personas: no, me ama, en algún momento va a cambiar. Bueno, eso es lo que está atravesando España. ¿Te suena? ¿Hay alguna analogía? ¿Qué te parece? Nosotros vivimos durante muchísimos años, por lo menos 70, pero grabado en los últimos 20 años, lo que el presidente actual de la Argentina llama la casta parasitaria. Personas que solo han sabido vivir de la teta del Estado, o mejor dicho, más de la teta, chupándole la sangre al Estado, ergo a los contribuyentes. Esa misma casta parasitaria que en Europa es potenciada, porque en Argentina o los países de Sudamérica tenemos la casta política, bueno, de las provincias, los estados y la nacional. Ustedes tienen eso y además tienen la supracasta, que es la peor de todas. En la punta de la pirámide, 2 o 3 personas que a su vez son empleados, ellos ya son CEO. En los países tenemos gerentes de baja categoría. En Bruselas, en Bruselas, Europa tiene ya los CEOs de los grandes titiriteros que manejan las economías y las finanzas globales. Bueno, esta casta parasitaria que nunca ha sabido lo que es salir a la calle a procurarse el sustento, esta es la que te va a decir ahora, a partir de un hecho que te voy a mencionar, te va a decir en qué tenés que invertir, si tenés que invertir o no, si podés ahorrar o no. Es la que va a decidir que, gracias al mal llamado euro digital, diga: oh, esta persona tiene exceso de ahorro. Usted tiene que invertir obligatoriamente donde yo le digo. Esta casta parasitaria que ni siquiera ha emprendido, no ha tenido un kiosco, no ha montado aunque sea un chiringuito de playa, que nunca ha pagado un sueldo, solo ha recibido grandes sueldos del Estado. Estos son los que dirigen tu economía. Vos, si sos empresario, pyme o grande, supiste con tus años de experiencia y tu trabajo llegar a donde pudiste llegar. Bueno, estas personas que no saben manejar su economía, que nunca produjeron, son las que van a decidir
qué hacer con tu dinero. ¿Te suena si te digo que en este país experimental hubo durante muchos años, a partir de los 90 y agravados últimamente en los 20 años con el gobierno kirchnerista, hubo una inmigración descontrolada? Esa inmigración descontrolada convirtió a la Argentina en el basurero, en el lillo de toda la región, de toda Sudamérica. Obviamente las personas con profesión, con trabajo, con oficio, con capacidad, se quedan en sus países. Ahora, como la Argentina no solo los recibía con los brazos abiertos, en un programa que se llamó Siempre, otra de las cosas que te voy a decir, siempre estas personas que manejan los hilos utilizan el marketing y utilizan grandes eslogans. Ese programa por el cual se les abrió las compuertas a una inmigración descontrolada se llamó Patria Grande. Unámonos todos juntos contra el imperio. Ese era el eslogan, Patria Grande. Entonces la Argentina recibió todas estas personas que al no tener ninguna capacidad laboral, profesional, intelectual, ¿qué logró en el país? ¿Que consiguieran trabajo? No, lo único que pasó es que aumentó la tasa de criminalidad exponencialmente en el país. Por ejemplo, un fenómeno importado de Colombia fue el de los motochorros. Hasta que no se abrió esas compuertas, había robos, por supuesto, pero el de 2 personas arriba de una moto, que inclusive en muchos casos eran sicarios, y en el menor peor de los casos eran ladrones, eso se importó, por ejemplo, de Colombia. Y te puedo enumerar de todo el país, como siempre. La gente productiva se quedó en sus países. Paraguay mismo, la gente productiva, rica, intelectual, profesional, se quedó trabajando en su país. ¿Qué nos mandó? Lo que sobraba. Igualmente, en este punto quiero aclarar que, si bien en el discurso estoy generalizando, siempre hay excepciones a la regla. Que no se ofenda quien fue decentemente, honestamente a producir en el país. La Argentina siempre abrió las puertas, como ustedes los europeos lo hicieron históricamente, y lo siguen abriendo sobre todo de la buena voluntad de las personas, del europeo de a pie, no de los líderes, no de las élites. Obviamente que quien quiere trabajar honestamente en un país se le tiene que abrir las puertas, siempre y cuando le sea útil a ese país. Acá en Paraguay, si no querés la residencia permanente, si no tenés profesión, tenés que dejar $5.000 en caución para saber, a ver, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Tenés oficio? ¿Tenés trabajo? ¿Sabés hacer algo? ¿Cuánto es el valor que vos le vas a producir a la sociedad? Bueno, eso en Argentina, en el plan Patria Grande, no existió, como no está existiendo con ustedes en Europa. Entonces, personas que no tienen ninguna capacidad para sustentarse el día a día, con sus costumbres diametralmente opuestas a las costumbres de los locales, las quieren imponer. Imponen el robo, imponen el saqueo, y lo único que generan es elevar la tasa de delincuencia en cada lugar que se les abre las compuertas. Tampoco, obviamente, ¿no? Ese es otro de los grandes eslogans. Si uno le pide a una persona que venga con los antecedentes penales, como bien te hace Paraguay, acá tenés que cumplir con los antecedentes penales locales, los internacionales y los de tu país. En cambio, no, gracias a Patria Grande, preguntarle a una persona si había asesinado, si había robado, si había estafado, era estigmatizarlo. Entonces, bienvenidas todas aquellas personas que hayan cometido delitos. Eso es lo que pasó. Y como siempre, déjame en tus comentarios si en tu país de Europa pasa algo similar, si en tu ciudad pasa algo de lo que yo te estoy diciendo. ¿Te suena si te digo que estas personas que vienen descontroladamente a inmigrar en tu país, cuando se juntan con otra persona que está en las mismas situaciones y empiezan a tener hijos, empiezan a tener familia, el Estado aparte se hace cargo de todo, se hace cargo de su salud y se hace cargo de pagarles un sueldo? El sueldo, como contraprestación, todo trabajo es la contraprestación del salario por el trabajo. Bueno, ¿cuál es la contraprestación por la cual se le da a estas personas, se les da un sueldo? Bueno, el único requisito es poder respirar y tener hijos. Gracias a eso ya se garantizan un sueldo, o por lo menos se lo garantizaron en la Argentina,
y decime si en Europa pasa algo similar. Como te estaba diciendo, estos políticos, sus agentes de marketing, los llevan a utilizar muy lindos y grandes eslogans, pero esos eslogans tiene que quedar claro que son verdaderos caballos de Troya. Te dijeron en un momento que, por ejemplo, algo que estaba prohibido 10 días antes, ahora era seguro. Y entonces vos te lo tenías que aplicar, porque si te aplicabas eso, vos te cuidabas y cuidabas al resto. Si no te lo aplicabas, eras un mal ciudadano. Si vos no querías que se experimentase en tu cuerpo con algo que inclusive aún ya se sabe más, pero no se sabía nada en ese momento, las secuelas, las consecuencias que iba a dejar en tu cuerpo después de haberlo probado, si te vuelven a decir, cuídate, que entre nosotros nos cuidamos todos, cuídate vos y cuidá al prójimo, bueno, qué lindo eslogan, pero ahí era un caballo de Troya. Tenés frases también, otro lindo caballo de Troya es la ampliación de derechos. ¿Quién no quiere que se amplíen derechos? Nadie racionalmente. El complemento de eso es, te dicen que donde hay una necesidad, hay un derecho que el Estado debe reconocer. Bueno, sí, claramente que el principio básico de economía es la ciencia que administra deseos o necesidades que son infinitas versus recursos que son finitos. Todo este lindo eslogan que todos tendríamos que estar de acuerdo, lo único que ha hecho es, por ejemplo, en la Argentina crear ministerios absolutamente ineficientes donde lo único que era empleado público, se generaba empleo público exclusivamente para los amigos. Algo que se acabó gracias a este gobierno fue el nefasto Ministerio de la Mujer. El nefasto Ministerio de la Mujer, quien impuso era un golpeador de mujeres. Recordemos que el delincuente Alberto Fernández, el último presidente de la Argentina, era un golpeador de mujeres que golpeaba a su mujer mientras ésta estaba embarazada. Fue quien dijo: estoy orgulloso de ponerle un pie al patriarcado, y creó el Ministerio de la Mujer, que para lo único que servía era para clientelismo político, grandes recursos del Estado innecesariamente malgastados para tener más votos. Todos esos, obviamente, toda la agenda woke iba a trabajar ahí, personas sin ninguna capacidad, sin ningún estudio, nada más que militancia política. Bueno, dicho todo y hay mucho más para enumerar, lo que pasa es que el video se puede hacer eterno. Decime si vos ves que algo de esto que yo te dije se está aplicando actualmente en tu país, en tu ciudad, claramente no hay azar, no es algo aleatorio que te está pasando, ni siquiera producto de la torpeza del político cuando pensamos que un político piensa en el bien de la gente. La verdad que los hechos demuestran que tenemos que darnos cuenta que no piensa en el interés general, sino en el interés particular, y sobre todo, siempre los gerentes responden a los CEOs y los CEOs responden a los presidentes, a los dueños de las empresas. Dicho todo esto, ahora vamos a analizar por qué Europa está extremadamente complicada, cuya frutilla de la torta es la tokenización del dinero, mal llamado euro digital, conocidos como las CBDC, las Central Bank Digital Currency. Una noticia que se da desde Bruselas, ahora nomás, en febrero de este año del 2025, es que se va a crear la Unión del Ahorro y la Inversión. ¿Eso para qué? Para fomentar la competitividad de empresas europeas. Dato 1. Ahora, recientemente, obviamente que esto no estoy inventando nada, está en todos los medios de comunicación. Presupuesto extraordinario para la defensa de Europa. O sea, ya tenemos que te están diciendo que se va a crear un ente que va a redireccionar, porque estos grandes genios que yo te digo que nunca ni siquiera tuvieron un chiringuito de playa, que no saben lo que es tener una empresa, ni siquiera un kiosco,
te están diciendo de que hay mucho ahorro ocioso en Europa y que ese ahorro ocioso tiene que ser redireccionado en empresas estratégicas para fomentar la creatividad de Europa, para fomentar la competitividad de Europa. Sumado a estos grandes presupuestos de defensa, adivina a dónde van a ir tus euros. ¿Mm? Vía directa y vía indirecta. Vía indirectamente con el aumento del gasto público, lo que hace que vos seas cada vez más pobre, porque al aumentar el gasto público aumenta la emisión monetaria y ergo el poder de compra, el poder de fuego de ese dinero se disminuye, es lo que se conoce como inflación. Cada vez que vos tenés un euro guardado sin saberlo utilizar sabiamente, estás perdiendo, como si te pusieran el cronómetro o el reloj de arena, estás perdiendo poder adquisitivo. Cada vez sos un poquito más pobre gracias a estos señores. Una característica de este presupuesto especial para la defensa de Europa, obviamente que no creo que sea defensa porque Europa no tiene, ¿vos pensás que China le interesa invadir Europa o le interesa venderle a Europa? ¿Pensás que Rusia le interesa invadir Europa o como ya lo hizo, invadió un territorio, fue una invasión defensiva para que no le metan armas, mucho menos de destrucción masiva o armas con poder concreto para entrar en su territorio? ¿A quién van a seguir potenciando como enemigo? Con lo que implica que cada vez ya la cuestión no es, una cosa es la cuestión económica, que ya sabemos estos actores y estos títeres para qué lado, qué intereses representan, pero acá el europeo ya comienza cada vez en una línea más delgada a jugar con fuego. Y esto también está denotando la desesperación de estas élites burocráticas de Bruselas, la desesperación que tienen. El gran proveedor de liquidez infinita que era Estados Unidos, bueno, a través de sus recortes fiscales no les provee más armas no les provee más recursos para que compren armas y las gasten inútilmente en Ucrania. Entonces, también la posición del presidente de Ucrania es altamente peligrosa. Cuando se salga a la luz el nivel de corrupción de estos jerarcas ucranianos que han mandado a asesinar a todo su pueblo, toda la gente joven, es muy factible que haya alguna represalia. Por eso que tal como decía Sun Tzu, y esto es aplicable a Ucrania y aplicable a los burócratas europeos, cuando nunca acorrales a un animal de forma que piense que no tiene salida, porque es capaz de hacer cualquier cosa. Y esto es lo que está pasando con este rearme de Europa con la excusa de la defensa, para atacar Rusia. Cuidado porque acá sí están jugando con fuego. La potencia militar más importante después de los Estados Unidos, pero la número 1 en armas nucleares, no va a tolerar que su territorio sea puesto en riesgo. Si le mandan soldados de la OTAN, Europa entra absolutamente en una guerra fratricida, estúpida, nada más que por seguir los ordenamientos de 4 delincuentes. Esto tiene que estar bien clarito. Bueno, y esto se conjuga con el moño de las CBDC. Como te digo, es un dinero programable. Otra de las creatividades de estos gobiernos, y decime si te voy a contar el caso argentino y después te cuento del caso europeo. En la Argentina, como la inflación estaba descontrolada, ¿cuál fue la mejor idea de estos burócratas? Bueno, modificar los índices. O sea, el Instituto de Estadísticas y Censos, quien es el que te daba en ese momento, y ahora sí te lo da normalmente y fehacientemente, el que te daba el índice de inflación, estaba completamente tocado los números, cosa de que la inflación, su índice fuese bajo. Ahora la realidad te decía otra cosa. Vos ibas al supermercado y todos los días los productos aumentaban, pero el índice de inflación en un ratio, en un porcentaje mucho mayor que lo que te decía el índice. Bueno, ¿esa cuál fue la solución? Como no podían controlar la inflación, te decían que te mentían en la cara. Y ahora, ¿qué está pasando con este fondo europeo? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ya lo aclararon estas élites.
estos gobiernos, estos siniestros que gobiernan toda Europa, ya aclararon que todo dinero que se destine a ese fondo de defensa no será computado como déficit fiscal. O sea, una estrategia contable para que no se note. Ustedes piensan que los efectos no se nota en los números, no se nota en el papel, pero ustedes piensan que con eso, como pasó con dibujar el índice de inflación en la Argentina, no se va a notar en los efectos, concretamente en la calle. Ustedes piensan que ese déficit fiscal que ya Europa tiene, que va a ser potenciado para solventar los gastos de defensa, es vía impresión, vía creación artificial de dinero. Ahora mucho más fácil porque ni siquiera tienen que prender una maquinita. De una computadora desde Bruselas van a decir, se mintean, que sería el equivalente a se imprimen X cantidad de euros. De estos euros mal llamados digitales que son las CBDC, las monedas de los bancos centrales. Entonces, ahora un burócrata va a poder imprimir, crear, técnicamente se llama mintear este dinero en forma gratuita, ni siquiera sin tener que ni siquiera gastar tinta ni gastar papel. Bueno, estas son las consideraciones, ¿no? En base a lo que ya Europa está mencionando que se va a efectivizar. Supuestamente las CBDC van a ser puestas en actividad en octubre. Muchos analistas te van a recomendar que vos te tenés que negar absolutamente a utilizarlas, te tenés que negar a que te den tu sueldo en CBDC, que cualquier subsidio, negarte al uso de las CBDC. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Para mí, como toda herramienta que es utilizada inteligentemente, la podés utilizar para el mal como la podés utilizar para el bien. El mazo y el cincel, que representa la utilización de la fuerza junto con la inteligencia, te puede servir para, como hizo Miguel Ángel, crear esculturas, o también te puede servir para clavársela en la cabeza de alguien. Los instrumentos en sí pueden ser utilizados para el bien o para el mal. Entonces, no vas a poder escaparte de la utilización del euro digital. Al principio, inclusive, van a hacer todo para que la gente se sienta lo más cómoda posible. Te van a dar beneficios. Si paga con euro digital en su wallet del banco X, obtenga 50% de descuento de sus compras. Si paga sus impuestos con la CBDC, para la próxima factura tenga un 50%, un 30% de descuento. Te van a dar todos beneficios, inclusive como con la excusa de la inteligencia artificial. Sabemos que muchas personas se van a quedar sin trabajo, por eso es que se va a implementar el sueldo, el ingreso universal, un sueldo mínimo de subsistencia que obviamente va a ser entregado directamente a cada una de las personas en forma digital a través de estos tokens. No te niegues a aceptarlo, toma todo. Hoy, el caballo de Troya de la ley MiCA, la que regula todo el ecosistema de criptomonedas, todavía permite que vos compres determinados criptoactivos. Utiliza todo eso para comprar esos criptoactivos, pero tampoco te quedes en criptoactivos, porque como ya sabemos, tanto el Bitcoin y mucho más las otras altcoins son altamente volátiles. Entonces vos quizás entraste acá, mañana necesitas el precio, pero mañana el precio te cayó un 80%. Entonces, automáticamente lo único que te puede salvar son los real world assets. Comprá cosas tangibles, materiales, que lo podés comprar con estas monedas virtuales, con estas monedas digitales, con este token. Con los tokens que te da la CBDC, te pasás a los tokens más descentralizados. Comprá Bitcoin, comprá inclusive USDT, USDC. Ahora en Europa solo podés comprar USDC y automáticamente, fíjate qué proyecto de inversión, mucho más si ese proyecto de inversión está localizado en un país que está lo más lejos posible de toda esta distopía. Por eso que tampoco te recomiendo en los países de Europa, salvo contados, pero al estar todos bajo el mando de Bruselas, va a ser muy complicado que se puedan escapar. Por eso la propuesta, lo que te propongo es, ya te comenté cómo te podés escapar a que te roben tu dinero.
Acordate que directamente te lo pueden confiscar o te lo pueden hacer desaparecer. O sea, vos vas a entrar un día a tu wallet virtual, a donde tenés tus criptoactivos o la del banco, y te van a decir, antes te decían, bueno, te llamaban del banco y te decían, bueno, Hacienda le ha embargado su dinero. Perfecto, pero el dinero estaba retenido. No, ahora vas a entrar a tu wallet y te vas a dar cuenta que te borraron el dinero. O que de tus ahorros el 20, el 30, el 50 o el 100% de lo que tenías ahorrado, estos burócratas de Bruselas te van a decir, no, lo estamos invirtiendo en el Fondo Común de Inversión pro Industria Nacional. Mentira, se la van a gastar ellos en lo que a ellos se les ocurra. Así que bueno, esa es la recomendación. No hay que asustarse, no hay que tener miedo, hay que, con la información que uno tiene, saber cuáles son las estrategias de salida para poder tomar acción, para tomar la decisión. Y como siempre te digo, por eso también Paraguay, al ser una isla dentro del continente sudamericano, me permitió poder ver, y pues sigo viendo, analizar todo lo que pasó con Argentina y hoy todo lo que está pasando en Europa, como analogías, como los mismos titiriteros utilizan las mismas políticas con los mismos fines. Pero ahora al caerse los Estados Unidos, al caerse Argentina, para la implementación de esas políticas, el gran botín es Europa. El gran botín no es Europa, el gran botín sos vos, son tus ahorros y la seguridad de tu familia. Así que con esta información toma acción. Si te parece que la información te resultó importante, relevante o aunque sea útil, es interesante o es importante que vos, porque todavía hay una salida más general. Si se llegase a generar la masa crítica, que esa masa crítica contagia a la mayoría, las mayorías todavía pueden dar vuelta el sistema. Es por eso que también como esto que puede haber, esto las élites lo saben, como puede haber una, llamémosla revolución, revuelta popular, como pasó tal cual, esto ya pasó en Canadá con la encuesta internacional llamada Pandemia, los camioneros que no aceptaban que se jugase con sus cuerpos, le congelaban absolutamente los fondos. Entonces, las élites saben que también esto se utiliza en el score social en China, cualquiera que no está dentro de los parámetros, no está dentro de la cajita que el sistema te quiere adentro, bueno, vos sos un ciudadano peligroso. Entonces, la mejor forma de tenerte controlado, de tenerte bien agarrado, es cortándote todo y sacándote todos tus ahorros, cortándote todos tus ingresos. Así que, como lo saben, es por eso que le tienen que acelerar cada vez más en la implantación de la CBDC. Y como te venía diciendo, entonces, y me despido, si la información te resultó útil, bueno, suscríbete, dale like al video, pero sobre todo compartilo. Compartilo, no lo compartas con cualquiera, compartilo con gente que sabés que piensa con nosotros, con gente que ya seguramente ha tomado conciencia y por lo menos le das las herramientas para tomar acción. El problema no son estos tipos que dirigen los hilos. El problema son los estúpidos que los escuchan y que los siguen ciegamente. Vos no seas uno de ellos. Nos vemos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Esperamos que te hayan resultado útiles las reflexiones del Dr. Galíndez Negri sobre lo que se viene y lo que podemos esperar en la economía y los negocios en Paraguay para el 2025. Queremos recordarle que Bridge Trade Paraguay es una consultora de negocios e inversiones, fundada por extranjeros, pensada para los extranjeros, donde brindamos todo lo que estos necesitan para tener negocios exitosos y sobre todo seguros, sin sobresaltos ni riesgos innecesarios. Contáctenos hoy mismo. Podemos ayudarlo en su residencia temporal o permanente, constitución de sociedades, inversiones en real estate, regímenes especiales como maquila y ley 6090, obra pública, licitaciones y en todo lo que podamos ayudarlo en Paraguay.